Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. El incendio que se originó ayer por la tarde en la localidad de Méntrida, en la provincia de Toledo, sigue activo. Afecta también al suroeste de la Comunidad de Madrid. Al menos 50 vecinos de una urbanización cercana han tenido que pasar la noche fuera de sus casas por este fuego. Incendio que por el momento ha quemado más de 3.000 hectáreas y que obligó a cerrar durante varias horas la autovía A5 por la proximidad de las llamas. Decenas de bomberos, agentes forestales, también efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencia, trabajan desde ayer para controlar este incendio en un operativo conjunto de Madrid y de Castilla-La Mancha. Última hora, Alfonso Gea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Así es, Madrid ha asumido la dirección en la extinción del incendio tras el acuerdo que alcanzaban anoche ambas administraciones, concretamente la administración madrileña y la administración castellano-manchega. Ha sido una noche de muchísimo trabajo sobre el terreno. Ahora mismo hay 13 dotaciones de los bomberos atacando las llamas, cuya intensidad se ha reducido, que duda cabe, bastante con la llegada de la noche, la bajada de la temperatura y sobre todo el incremento del grado de humedad ambiental. Hablamos, como tú decías, de casi 3.000 hectáreas afectadas por las llamas. El fuego ha llegado a progresar, atención, hasta 3 kilómetros por hora de velocidad. Carlos Novillo es el consejero de Medio Ambiente y Seguridad de la Comunidad de Madrid. Penetró en la Comunidad de Madrid a una velocidad de 3 kilómetros por hora y en este momento está afectando sobre todo a la urbanización Calipo, que se comparte con Castilla-La Mancha, y también estamos muy pendientes de los municipios de Villamanta y Navalcarnero. En esa urbanización Calipo, situada a caballo entre Madrid y Toledo, es donde había que evacuar anoche a 50 vecinos. La UME también en marcha, ha estado trabajando codo con codo con los bomberos toledanos y con los bomberos madrileños. En tan solo una hora, José Luis, alzarán el vuelo los medios aéreos, los aviones del Ministerio, que evidentemente lanzan agua, y también los helicópteros de ambas comunidades autónomas. Un último dato importante para la movilidad ciudadana: ya está abierta la A5, la autovía de Extremadura. Pues a lo largo de la mañana volveremos a actualizar la situación de este incendio en Méntrida. Alfonso, gracias. A vosotros, hasta luego. La investigación a Cristóbal Montoro se extiende a más empresas y a personalidades políticas. Recordemos que el exministro de Hacienda, de Mariano Rajoy, está imputado por un juez de Tarragona por haber beneficiado presuntamente desde el Ministerio y a través de una organización a clientes del bufete que él mismo creó antes de asumir el cargo en 2011. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, Astre. El juez de Tarragona que instruye la causa va a poner a disposición de las partes un total de 17 tomos del sumario que corresponden a la pieza principal y que afecta a las supuestas gestiones realizadas por la cúpula de Hacienda bajo el mando de Montoro para beneficiar a los clientes de su despacho privado a cambio de sobornos, empresas del sector gasista y, según apuntan algunas investigaciones, también de las renovables y eléctricas. Pero es que además la investigación a Montoro revela que el exministro maniobró para dificultar investigaciones contra el PP o que perjudicó a personalidades como Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre o también el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Ayer Montoro se dio de baja como afiliado del Partido Popular tras conocerse que estaba imputado. Desde Génova defienden que el exministro no tiene nada que ver con el actual equipo de Alberto Núñez Feijóo y señalan los casos de corrupción que rodean al Partido Socialista. Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular. En nuestro ánimo de no hacer el ridículo, no se nos ocurriría culpar a Pedro Sánchez ni de Filesa ni de la crisis económica que hubo durante la presidencia de Rodríguez Zapatero, ¿no? Sería bueno que el Partido Socialista tuviera esa misma prudencia y no intentara vincular al presidente Feijóo con supuestos de hace casi 10 años. Desde Ferraz se han lanzado, como se esperaba, en tromba contra Feijóo, quien ayer guardó silencio sobre el llamado caso Montoro, un caso que el ministro Óscar López, líder del PSOE madrileño, ya ha bautizado como la kitchen fiscal del PP. Un gobierno que tuvo la kitchen, que tuvo la Gürtel y que tiene también otra kitchen fiscal. En el Partido Socialista, al mínimo caso que ha habido, se ha actuado con contundencia. ¿Y hoy dónde está Feijóo? Hoy no tiene nada que decir. La vicepresidenta primera del Gobierno y actual responsable de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido a Feijóo que rinda cuentas, mientras que desde Vox equiparan los casos de corrupción del Partido Popular y del PSOE. Es viernes, es 18 de julio. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Es evidente desde ayer, el caso Montoro está marcando la actualidad política. El juez instructor atribuye al exministro un papel central en esa trama. Habla de red de influencias, el magistrado, en la que diversas empresas del sector gasista contrataron a esta oficina, al despacho, Equipo Económico se llamaba, que había fundado Cristóbal Montoro para conseguir cambios legislativos a medida. La investigación pone el foco en 2 modificaciones legales que permitieron a esos clientes beneficiarse de rebajas fiscales que fueron aprobadas en los años 2014 y 2018. Eso sí, solo tras haber contratado los servicios del despacho fundado por Montoro años antes de ser el responsable de Hacienda. Rebajas de impuestos, cambios legales que consiguieron. Esto es lo que nos va a explicar ahora Jordi Fábrega. El juez dice textualmente en su auto que hasta en 2 ocasiones las gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales contrataron al despacho económico que había fundado Cristóbal Montoro para que usara sus influencias y cambiar así 2 leyes. La primera fue en 2014. Después de varios intentos infructuosos por la vía legal, esta patronal contrató a Equipo Económico para cambiar la ley y poderse beneficiar de una bonificación en el impuesto especial sobre la electricidad. Un mes después de la contratación, la ley cambió. Y luego en 2018 se repitió el procedimiento. Se intentó con peticiones al Ministerio y a los ayuntamientos un cambio de criterio en el cobro del impuesto de actividades económicas que cobran los ayuntamientos. La respuesta fue que no, hasta que se contrató al despacho que había fundado Montoro y se consiguió ese cambio. También va a ser noticia hoy en Bruselas el Consejo de Asuntos Generales de la Unión, porque va a volver a tratar la propuesta española de incluir el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en las instituciones comunitarias. Exteriores ha enviado un documento al resto de los socios europeos explicando el compromiso de España para asumir los costes de esa implantación lingüística de manera escalonada. La medida necesita el voto unánime de los 27 para salir adelante, pero sigue habiendo gobiernos, entre ellos los de Alemania, Suecia, Austria o Francia, que albergan dudas jurídicas, técnicas y económicas, por lo que es poco probable que la medida salga adelante este viernes. De todo esto, Carles Puigdemont, que ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional para que le aplique la amnistía que le denegó el Supremo. Pide el expresidente que se revise la interpretación que hizo el Supremo de la amnistía por la que se rechaza aplicar el perdón a los líderes del procés condenados o procesados por malversación, que es también su caso. Barcelona, Martí Olive. Sí, se trata de un recurso clave para un eventual retorno del expresidente Puigdemont. Alega que el Supremo ha interpretado la amnistía en contra de la voluntad del Parlamento y le pide al Constitucional que rectifique. Y mientras el tribunal no se decida, también le solicita que levante su orden de detención. Lo pide, además, como medida cautelarísima, es decir, que el Constitucional lo decida sin pedir alegaciones ni a la Fiscalía ni tampoco al Supremo, y por lo tanto que el procedimiento sea mucho más ágil. Además, su defensa también pide que su causa se traslade al Tribunal de Justicia de Cataluña. 7:07 en Valencia, el presidente de la Diputación, Vicent Montpó, declaró ayer como testigo ante la jueza que está investigando la gestión de la DANA, que saben que se cobró la vida de más de 200 personas en la Comunitat Valenciana el 29 de octubre. Montpó, que estuvo en el CECOPI durante la tarde del desastre, se desdijo ayer ante la jueza. Al contrario de lo que afirmó hace meses en una entrevista televisada, ayer el presidente de la Diputación señaló que no tuvo información sobre la situación concreta en el Barranco del Pollo hasta la noche. Eso a pesar de admitir, ante la misma jueza, que avisó a su familia a media tarde para que se pusieran a salvo. El PSOE de Valencia, que está personado en la causa, pedirá la imputación de Montpó por omisión del deber de socorro, por falso testimonio al haber mentido, dicen ellos, o bien ante los medios o bien ante la jueza. Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Vicent Montpó contradijo algunas de las afirmaciones que había hecho en el programa Salvados, que según él se manipularon, ya que apenas se emitió un fragmento de la entrevista que había durado casi 2 horas. En ese programa dijo que había hablado con el presidente Mazón del mensaje Es Alert y ayer declaró que no lo recordaba. Pues me imagino que ese día con el señor Mazón no estaría hablando yo de, no sé, de nuestras mujeres. Pues no, en la que estaba cayendo, pues supongo que hablaríamos de lo que estaba pasando, pero yo no le puedo matizar. Aquí me puedo atrever a decir lo que sea porque no estoy en sede judicial, pero yo a la juez no le puedo decir lo que estábamos hablando porque no me acuerdo, o sea... Pese a que la propia Salomé Pradas le reconoció a la jueza que había participado en la redacción de ese mensaje, Montpó indicó ayer que no, que fue el subdirector de emergencias. También dijo que eran los técnicos los que lo dirigían todo. Montpó tampoco recuerda que hablara con su hermana a media tarde. Dijo que fue ella quien se lo recordó para advertirle de lo crítica que era la situación. Y por su parte, los socialistas creen que Montpó miente. Pide que se le imputen por eso y por omisión de deber de socorro, ya que no comunicó esa situación crítica a nadie más. Aún del ámbito judicial, las candidatas progresistas a presidir 2 salas clave del Supremo han retirado sus candidaturas para evitar, una vez más, el bloqueo institucional en el Poder Judicial. La renuncia de ambas magistradas deja, por tanto, vía libre a los 2 candidatos conservadores propuestos para presidir la sala segunda y la tercera. Pedro Jiménez.
Ana Ferrer, candidata del sector progresista a presidir la Sala de lo Penal, y Pilar Teso, el perfil elegido por los vocales a propuesta del PSOE para dirigir la Sala de lo Contencioso Administrativo, han retirado su candidatura al puesto. Ferrer y Teso dan así vía libre a Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, los dos candidatos que había propuesto el bloque conservador para dirigir las salas clave del Tribunal Supremo. Ambas toman esta decisión por responsabilidad para evitar la situación de bloqueo que se ha perpetuado en el Consejo del Poder Judicial desde que tomaron posesión. Pilar Teso se lo ha confirmado a la cadena SER, mientras que Ana Ferrer ha enviado una carta con su renuncia a la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que el puerto de la ciudad reducirá de 7 a 5 las terminales de cruceros como medida para reducir la presión turística en la capital catalana. El acuerdo contempla demoler las 3 terminales más antiguas y construir una de última generación, con el objetivo final de reducir un 16% la actividad del sector en el puerto dentro del marco del acuerdo alcanzado con los comuns. Esta iniciativa para limitar la llegada de cruceristas se suma a otro anuncio de que a partir del año 2029 se extinguirán en teoría las licencias de pisos turísticos en Barcelona. Hablamos de unos 10.000 inmuebles. Barcelona, Oriol Soler. Barcelona batió el año pasado su récord de pasajeros con 3,6 millones y fuentes del ayuntamiento admiten que esta cifra va a aumentar en 2025 y en 2026. El acuerdo entre Collboni y el puerto de Barcelona no fija un máximo de pasajeros al año, sino que se centra en limitar el potencial de la infraestructura para reducir la capacidad de las terminales. Con la reforma se pasará de 37.000 a 31.000 pasajeros potencials. No és una cosa fàcil. Dir-li a una empresa no pots créixer més o has de començar a créixer en alguns sentits no es una cosa sencilla. Collboni subraya que no es fácil limitar el crecimiento del puerto y de las empresas. Para reducir las terminales se van a demoler 3 de las actuales y en este espacio se alzará la nueva de gestión pública y con los muelles electrificados para reducir la contaminación. Precisamente con la temporada turística del verano en pleno auge, el sector de la hostelería denuncia la falta de trabajadores que les obliga a dejar de ofrecer turnos por falta de personal. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La falta de personal en el sector de la hostelería está empezando a causar problemas en los turnos que pueden ofrecer. Hemos tenido ahora que quitar el turno de comidas, los desayunos, y estamos dando solo los turnos de cena. Es Eneco, dueño de un camping con restaurante en Cantabria, que asegura que la demanda no se puede cubrir con la plantilla actual y que si no se contrata más es porque los trabajadores no tienen dónde quedarse para cubrir la temporada. Hay más demanda, por la falta de personal no se puede dar. Hay viviendas de uso turístico, da mucho más problema para que la gente pueda ir a trabajar. Esa falta de personal, cada vez más extendida, hace que ahora mismo las vacantes en hostelería estén en máximos, según el INE, 9.810, es un 86% más que antes de la pandemia. Todo esto se suma a un verano en el que el sector espera facturar más, pero con menor intensidad que otros veranos. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Un apunte aún del exterior. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha votado un nuevo paquete de recortes que Donald Trump pretende aplicar y que ascienden a 9.000 millones de dólares. Recortes que afectan directamente a la ayuda exterior, también a los medios de comunicación públicos del país. La intención del presidente es que ese paquete quede aprobado hoy, aunque por el momento la votación continúa alargándose y el motivo es la lista Epstein, esa lista en la que se encontrarían nombres como el de Donald Trump, según afirma el fundador de X y de Tesla, Elon Musk. Y del exterior también, las tropas sirias se retiran de la provincia de Al-Sueida después de la tregua con las milicias drusas, a las que Israel ha apoyado con bombardeos en Damasco en los últimos días. Se pone así fin temporal a 4 jornadas de violencia sectaria con más de 500 muertos. Esto mientras las fuerzas de Netanyahu han seguido bombardeando en las últimas horas la franja de Gaza. Solo este jueves han matado a al menos 56 personas. Y a esta hora de la mañana saludamos en Aragón a Mónica Farré. Hola Mónica, buenos días. Hola, buenos días. Y en Canarias, Agustín Padrón. Hola Agustín. Hola, buenos días. Con otras historias que son noticia en el territorio. Por ejemplo, cerca de Sabiñánigo se celebra una especie de escape room para solucionar, Mónica, la falta de pastores. Sí, porque no hay relevo generacional, cada vez quedan menos ganaderos y además desciende la cabaña de ovejas que nos dicen es clave para mantener el medio natural. La idea ha partido del grupo cooperativo Pastores. Este juego, que se llama La Última Habitante,
interesante. Se lleva a cabo, como dices, cerquita de Sabiñánigo. Pueden participar entre 2 y 6 jugadores que tienen que ayudar a una ganadera a recuperar su rebaño. Tienen que prestar atención a las letras de algunas jotas, tienen que abrir candados, fijarse en las características de los animales para resolver algunos acertijos. El juego termina cuando las ovejas regresan todas al prado, dura aproximadamente 1 hora, aunque eso sí, Sastre, lo podemos alargar un poquito con una cena en el mismo recinto a base, claro, de ternasco de Aragón. Bueno, por tanto, buscando ahí pastores, y se buscan en este caso voluntarios, Agustín, para localizar una especie de mariposa única en el mundo. Sí, en la isla del Hierro en concreto, se llama Sátiro del Hierro se llama la mariposa, y vive solo en un reducido territorio, son unos 5 kilómetros cuadrados en el municipio de Frontera. Es una especie en peligro de extinción y este año fue elegida como mariposa del año 2025 por una asociación que se encarga de esto, Serintia, y que van a viajar algunos de sus voluntarios al Hierro para buscarla. Esta es la época donde más se le ve, así que si alguien no tiene nada mejor que hacer, pues mira, oye, un viajito al Hierro y además pues estar en la naturaleza buscando la mariposa. Bueno, y hay otra iniciativa que podemos proponer, aunque esta, Mónica, me la tienes que contar bien. Este programa que se llama Aventuras en Pelotas, sí, que consiste en dar cursos de supervivencia en el monte. Bueno, de Aventuras en Pelotas es un programa de televisión y hay una mujer, se llama Ainara Aragón, que ha pasado de participar en este programa de un sitio a otro. A ser emprendedora y dar cursos de supervivencia en el monte. Todo esto para que luego digan que los realities no son educativos, ¿eh? Bueno, esta mujer... Depende. Bueno, ya verás tú en este caso. Fíjate, esta mujer es navarra. Reside en Huesca desde hace 4 años. Hace año y medio, durante 21 días, estuvo expuesta a depredadores, a lluvias torrenciales en la selva colombiana. Estuvo rodeada de caimanes, de anacondas, de anguilas eléctricas, sin apenas alimento y sí, sin ropa. Es una experiencia de la que al parecer aprendió mucho, tanto que ahora le ha servido para ofrecer talleres de supervivencia aquí. Enseña, por ejemplo, a hacer fuego. Escucha. Vamos hacia atrás, la izquierda, y dirigimos la chispa justo al nido. Mirar, 2 chispazos, ¿vale? Y con esos 2 chispazos, pues ahí está el fuego. Desde utilizar gafas para prender una chispa hasta potabilizar agua o crear un pequeño refugio. Todo esto es lo que podemos aprender en estos talleres con Ainara. Eso sí, podemos hacerlo vestidos, ¿eh? Eso desde luego. Mónica, Agustín, que tengáis un buen fin de semana. Hasta luego. Adiós. Vamos ya con nuestra recomendación cultural del día, que saben cada viernes, también en estos viernes de verano, tiene que ver con la cartelera, porque es el día en que llegan los estrenos que vamos a repasar ahora en la voz de Elio Castro. Nacieron en 1958 como cómic, han pasado por la televisión y ahora vuelven al cine. Son Los Pitufos. En la versión española de este nuevo film, dirigido por Chris Miller, Florentino Fernández pone la voz a los malvados Gargamel y Razamel y Rigoberta Bandini a Pitufina. Bueno, soy la única pitufa creada de un bloque de arcilla por nuestro enemigo mortal, el malvado mago Gargamel, con la esperanza de atraer a todos los pitufos a su perdición. Más cine familiar. En 2022 se estrenó Voy a pasármelo bien. Ahora llega Voy a pasármelo mejor. Good morning in the morning, que nos vamos de campamento. Amores, desengaños y canciones en esta película española escrita por David Serrano y dirigida por Ana de Alba. Y para los amantes del cine de terror vuelve Sé lo que hicisteis el último verano. No podéis huir ni esconderos. Atrapadlo antes de que os mate. Nuevos personajes, pero el mismo asesino de adolescentes en esta historia que triunfó a finales de los 90. Y para los amantes del cine de autor llega la película francesa Diamante en bruto, la historia de una chica de 19 años obsesionada por participar en un reality de televisión. ¿Por qué quieres entrar en un reality como este? Para mostrar quién soy de verdad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.